9:36 en todo el país, hasta las 14 te hacemos compañía, estás en No Somos Nadie. Acuérdate que nos ves en todo el mundo en 979now.com, también en nuestros canales oficiales tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te podés descargar nuestra aplicación, está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí te hacemos compañía estés donde estés y nos podés ver y escuchar. Seguinos en todas nuestras redes sociales, son todas iguales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7. Y si querés que nosotros te escuchemos a vos y celebremos todos juntos este pase a la final de la Copa del Mundo, 11 80 600 979, 11 80 600 979, ese es nuestro WhatsApp. Hablando de la final de la Copa del Mundo, ustedes saben que ayer la selección fue protagonista. Todos los argentinos fuimos protagonistas en la celebración y hay un tercer protagonista, que es el querido tensiómetro que tenemos acá arriba de la mesa. Siempre sufriendo, ¿no? Siempre sufriendo. Le damos la bienvenida al doctor Leonardo Seoane, médico cardiólogo, jefe de recuperación cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Gracias por venirte hasta acá, por traernos un tensiómetro y para ayudarnos a entender un poco qué nos pasa con estos partidos. Por favor, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre poder bajar a la comunidad no médica. Información siempre es bueno, así que gracias por el espacio. Y bueno, traje varias cositas, entre ellas lo más sencillo, un tensiómetro y un estetoscopio. ¿Sí? Ok. No sé si hay alguna pregunta puntual respecto al tensiómetro. ¿Lo tienen en sus casas? ¿Se han tomado la presión estos días? Yo nunca sé bien cuál es el rango en el cual digo, estoy ok, normal, o tengo la presión alta o tengo la presión baja. Siempre me dicen, tenés 33 no sé cuánto, y yo. No, 33 esperemos que no. 33 es un montón. 33. Bueno, ¿ves? Sí. ¿Ves la poca información que tengo? El tema, bueno, la presión normal es 12,8. Esa es la presión normal. Lo que pasa es que cuando uno tiene estos aparatos, dicen 120/80. Eso es una cuestión de decenas. Yo claro. decía 3.3, que también es bajo. Porque es milímetro de mercurio, entonces hablamos con un decimal más. Siempre los médicos hablamos más raro, a veces decimos 120/80, que es el equivalente a 12,8. Es correr un lugarcito a la coma. 14,9 es una presión alta, ¿sí? 13,5, 8,5, van bajando un poco lo que es la presión alta. Hay grados de hipertensión. Y la presión, digamos, uno no la debería tomar en un partido de Argentina, les diría Egipto, porque puede ser Argentina-Cabo Verde, Argentina-Suiza o Argentina-Inglaterra, ¿no? Todos sufrimos. Creo que salvo los partidos de grupos hemos sufrido y seguimos sufriendo, por suerte, eso es algo bueno, eso es algo porque bueno. estamos con vida. Pero, digamos, un poco la idea, cuando uno toma la presión, debería tomarla en reposo, con media hora de reposo, son 3 tomas, con el brazo generalmente a la altura del corazón, hace el promedio de las 3 tomas, o sea, no deberíamos tomarlo en un partido para decir yo soy una persona hipertensa. ¿Sí? Claro. Y si uno tiene un valor elevado, 3,5, 8,5, en el promedio de las 24 horas que dura un día, ¿sí? Ahí uno debería pensar. No sabía esto de que te tenías que tomar 3 veces y sacar un promedio. Exactamente, con 3 a 4 minutos de diferencia, porque también cuando uno se toma la presión, uno está nervioso, está pendiente del equipo, ¿qué me va a decir? Claro, Ni hablar sí. si vamos al consultorio, la famosa hipertensión del guardapolvo blanco. En mi casa tengo 12,8, voy al médico 15,9. Y se van todos con un holter de presión, no todos, pero Claro. bueno. Para distinguir justamente si esa presión es de consultorio, de guardapolvo blanco, o realmente la persona es hipertensa y debería tomar conductas al respecto. ¿Sí? ¿Cada cuánto nos deberíamos tomar la presión para saber si somos hipertensos o no? Bueno, depende mucho las personas, digamos, uno no debería estar tomándose la presión todo el tiempo. Una persona sana, joven, sin factores de riesgo, no tiene que estar en la casa tomándose la presión. Pero obviamente, si una persona tiene 40 años o más y nunca hizo un control, que haga una consulta con el médico, debería tener una toma de presión y después ver si necesita o no estudios. ¿Sí? O si aparecen ciertos síntomas también, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Totalmente. La presión alta, lamentablemente, es silenciosa. No suele dar síntomas, salvo que uno tenga una crisis hipertensiva de 20, 10. Si no, habitualmente no da síntomas. Si da síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareos, ¿sí? Náuseas,
pero no suele dar síntomas, por eso le llaman como la silenciosa, ¿no? Tal cual. Lamentablemente no suele dar síntomas. ¿Qué fue lo que notaste durante el Mundial? No sé si referirme exclusivamente al partido de ayer o en alguna situación en particular en donde hubo más consultas. Lamentablemente hubo más consultas. Digo lamentablemente porque muchas consultas eran problemas cardiológicos, ¿sí? Dolores de pecho, palpitaciones, hubo mareos o desmayos, conocidos como síncopes. ¿A personas que no tenían ningún tipo de patología o diagnóstico previo? Digamos, la mayoría habitualmente tiene algún, digamos, antecedente cardiológico. Algunos consultaron sin antecedentes, pero porque tampoco tenían controles, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el partido uno está estresado, ansioso y está con presión alta y frecuencia cardíaca alta. Lo vimos a Scaloni, un partido, sentadito a 180 por minuto, marcaba su reloj. Sí, totalmente. Y no fue una guardia. Pero bueno, digamos, una frecuencia elevada, palpitaciones asociado a dolor de pecho, falta de aire o que perdura en el tiempo, obviamente hay que consultar. Estos eventos realmente se asocian a mayores, digamos, infartos. Se demostró un trabajo que se está hablando en todos lados del New England en el 2006 en Alemania, que aumentó 2 a 3 veces el riesgo de infartos. Y Inglaterra también con Argentina en el 98, no sé si se acuerdan del burrito Ortega, los penales con Lechuga Roa. Tal cual. Bueno, si se acuerdan de ese partido, tienen que ir al cardiólogo, porque ya tienen una edad que por lo menos se acuerdan. Eso es así. Hacemos los controles. Es así. Digamos, si uno recuerda ese partido, tiene que ya tener una consulta con el cardiólogo, aunque no tenga síntomas. Ahí, por ejemplo, Inglaterra, cuando queda afuera, fue en octavos de final, creo, aumentó un 25% el riesgo de infarto en Inglaterra cuando quedaron afuera, ¿sí? Claro, y generalmente pasan los partidos eliminatorios, cuarto, semifinal, durante las 2 horas del inicio del partido. Hemos visto algunos videos que se viralizaron, viste que la gente muestra cómo festeja los goles. Gente que ha tenido un síncope, ¿no? Que de repente la presión, no sé si le subió, le bajó, se desvaneció. Apenas unos segundos. ¿Qué hay que hacer en esos momentos, además de llamar a un servicio médico de urgencia? Bueno, justo hoy estaba mirando ese video de cómo se desvaneció y la gente seguía festejando. Porque pensaban que era un chiste, claro, ¿no? Lo acostaron. Le levantaron las piernas. Le levantaron las piernas. Eso está bien. Lo que uno tiene que hacer es saber si tiene conciencia, que te hable, que te responda, ¿sí? Moverlo, sacudirlo un poquito, ¿no? Que darle un estímulo y saber si responde. Si no responde, uno debería saber si tiene pulso, ¿no? Es difícil, ¿no? Saber si tiene o no pulso una persona. Lo más sencillo es aquí el pulso radial, lo que es la muñeca, en la parte externa, pero es algo que no todos saben. Y además en el momento de los nervios y demás, capaz que ni siquiera te das cuenta. Totalmente. Y Si está sentís o no bien sentís. acostarlo y levantarle las piernas, porque habitualmente esto es porque le bajó la presión. Claro. Y esta situación lo que hace es que retorne la sangre al corazón y a veces con esa maniobra de acostarlo y levantarle las piernas puede hacer que la persona llegue a responder. Obviamente que si nada de esto funciona, hay que llamar a emergencias, no hay que seguir mirando el partido, como a veces se ve. Claro. Hay que llamar a emergencias y siempre está bueno entender y saber lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Si uno pudiera y sabe hacer reanimación cardiopulmonar, RCP, que hoy creo que deberíamos tenerlo Sí, en la todos, escuela, ¿no? Sí. Debería explicarse y enseñarse en la escuela. Sin duda. Personal médico y no médico. Hay hasta canciones puntuales que tienen el ritmo de cómo masajear, Stay Alive, Por de ejemplo, las los Bee Gees, divas, los claro. Bee Gees. Y son compresiones fuertes al medio, 90, 100 por minuto, hasta que llegue una persona, digamos, con experiencia o con un desfibrilador, que si tenemos un desfibrilador, me parece que es fundamental poder hacer RCP y ante la duda siempre es mejor reanimar que no reanimar. Si la persona no está en paro y la estás reanimando, va a responder rápido, porque las compresiones en el tórax hacen que uno responda, ¿no? Sí, perdón. No, dale. No, que cuál es la forma correcta entonces de poder medir la presión, digo, de dejar el brazo quieto. A mí yo me acuerdo de mi abuela, me decía, dejar el brazo quieto, Eugenia, y yo, ¿cómo hago? Porque es una situación en la que estás mirando esto que decías vos al inicio. Totalmente. Bueno, como les digo, primero, tranquilos, 20 minutitos tranquilos, con música tranquila, sentados, baja luz, en un ambiente seguro y con calma.
Y después uno habitualmente la toma o de un brazo o del otro. Idealmente uno tiene una diferencia de presión entre un brazo y otro. Debería tomarla del brazo que más presión tenga. Se hace una toma. Acá tenemos un tensiómetro. Si alguien quiere tomarse la presión, no hay ningún problema. Bueno, yo Va a estoy ser más cerca, popular, me lo podemos parece que hacer. me voy a tener que Bueno, ofrecer como No, voluntaria. no es el ambiente ideal porque tengo estás baja presión. trabajando. Igual te aviso que tengo baja presión para que lo Acá sepas. habitualmente sube la presión. Eso, pues los nervios también empiezan Me a... ha pasado que me dicen 15, 9, ¿cómo puede ser? Estás trabajando. Claro. Claro. Es el trabajo. Y te están tomando la presión en vivo, En ¿no? vivo. Estás Claro. atenta. Es sí. un trabajo hermoso, pero igual uno Pero- se estresa. Y Sí, sí. Entonces, eso siempre entonces. Uno debería tener ¿cuánto más o menos en promedio de presión? 12,8 es óptimo, de ahí 12,8. para abajo. Ok. ¿Sí? 9, 6 o menos es baja, Ok. habitualmente. Hay personas que con 9, 6 viven normalmente y hay personas Claro. que con 10, 6 están desmayando. ¿sí? Claro, claro. Porque están acostumbrados a presiones más elevadas. Hay distintos tensiómetros. Este es fácil. Sí. ¿sí? Porque Es automático, Este ese no es es el automático. que hay que Este inflar. no necesita esto que es, ¿no? El estetoscopio que uno tiene que escuchar, el latido, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Este es el manguito. Uno lo que hace habitualmente va a poner el manguito. El brazo habitualmente va que- con la palmita para arriba. ¡Ay! ¿Tiene ¿sí? que estar apoyado el brazo? Puede estar apoyado ahí para que no esté en tensión. Ok. ¿Sí? Y acá hay un puntito que Respira, esto... Barbie, relájate. Exacto. Nerviosa. Respirá, no pienses en el partido de ayer, pensá que estamos en una final. En el domingo tampoco, claro. No, tampoco es en el No, domingo. pensá en hoy, el fin de semana, lo que vas a hacer, a dónde vas El a guiso comer. que vas a comer. Exactamente. Ok. Porque es la cábala. Ok, te dice. Entonces, cuando uno piensa y está tranquilo, pone el tensiómetro, hay un puntito o una flechita que dice artery o arteria, eso habitualmente queda para adentro porque es donde está la arteria, que es la parte interna del brazo. Ok. ¿sí? La arteria humeral, que es la que está ahí. Entonces, uno toca el botoncito y empieza. Vas a sentir que se infla, a veces Vos mucho, respirá tranquila. a veces Claro, y después, poco. y después la presión es cuando empieza a volver a bombear la sangre, ¿no? Cuando empieza a bajar la Cuando sangre. empieza a bajar, uno lo puede palpar. Cuando empieza a palpar, ya sabe que esa es la presión máxima. Y después, igual, el tensiómetro te va a anotar cuál es la máxima y cuál es Y la cuál es la mínima. mínima. ¿no? Ahí sube, ahí está bajando. Ahí esperamos un poquito. A veces vamos a tener que hacer una segunda toma. Vos sabés ya, Tranqui. Barbie, Y si para- sos de presión alta. Ella me baja. parece que no debería hablar. Ah. ¿No? Mientras se toma la Bueno, presión. O son eso- cosas que. Es de buena práctica que no hable, sí, porque uno no tiene que comer con sal, no tiene que tomar café antes. Ahora uno cuando va a una consulta habitualmente dice no tome café cuando está Mira. por ir al médico, porque el café sube un poquito la presión, ¿sí? Entonces eso es importante. Está tomando, tranquila. Y este tiempo es el que hace subir la presión. Sí, 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 Claro, sí, el cuando tiempo uno de mira. espera. Esa el tiempo de ansiedad, espera. esa ansiedad que uno tiene, la espera, que a veces es una extrasístole, que es un latido anticipado y de error. Y acá dio 102.63. No sé si eso Esto sería se Bien, puede ver. 10-2, eso 16. qué es, Esto es doctor. 16. O sea, tal Estoy cual, baja. como nos dijiste, soy de presión baja, es una presión perfecta, ¿sí? 68 por minuto, esa es la frecuencia. Perfecto, entre 60 y 100 es una frecuencia normal. Así que, bárbaro. Realmente. ¿No te distingue entre la mínima, entre la alta y la baja? Sí, el primero es la máxima. O la máxima, ok. El de abajo es la mínima. Perfecto. Y el último, la frecuencia cardíaca. Ah, perfecto. Ok. Ahí tenemos ¿Sí? los tres números en pantalla. Exactamente. 10, 2. Sis, que es sistólica, sería máxima, diastólica la Diastólica. mínima y el pulso Pulso. es la frecuencia cardíaca. Claro. ¿Está Sí. todo bien, doctor? Está perfecto. Vamos todavía. Si tenés esta presión trabajando previo a una final y después del partido de Inglaterra, es porque no debes ser hipertensa. No, menos mal, no. Así que perfecto. ¿Qué medidas deberíamos tomar preventivamente de cara a un evento que sabés que te va a poner nervioso, en este caso el partido del domingo? Y la picada previa no ayuda, ¿verdad? No, bueno, la picada, a ver, nosotros los médicos siempre recomendamos a veces cosas utópicas, ¿no? Decir, no tomes alcohol, no comas picada, está tranquilo, hace yoga, relajá, meditá. Completamente utópico. Y la realidad que después eso, en la realidad llevado al campo, es difícil. Es difícil.
Entonces creo que primero la medicación nunca suspenderla, si tomamos para la presión, algún antiarrítmico, nada, no se cambia, equipo que gana no se toca, la medicación... Mirá si la cábala de algunos se olvidarse modifica. la medicación, Claro. no, esa cábala no va. La cábala es seguir tomando el Claro. enalapril, el Sí, losartán, claro. el antiarrítmico, eso siempre. Después uno tiene que estar tranquilo y uno dice, ¿cómo llego tranquilo? A mí me pasó, por ejemplo, ayer hice consultorio hasta 10 minutos antes del partido. Ah, Y para mí eso me sirvió, porque no estoy con la cabeza en el partido. Había Claro. amigos que me escribían hacía 48 horas, ya estoy nervioso, no estoy durmiendo, ¿qué hago? Clásico. Hacé algo, salí a correr, si a vos te gusta correr y te libera la mente, corre. O estabas en tu rutina. O estabas en tu rutina. El Claro. tema es que uno a veces suspende la rutina y Claro. está ansioso en la casa y empieza a comer, tomar alcohol. retroalimentando picada. esa misma ansiedad. Claro. que tiene. Totalmente, porque tenemos tiempo de sobra para estar ansiosos y nerviosos. Entonces creo que ocuparse el tiempo con la rutina habitual, tratar de ser lo más saludable, que sea correr, que sea relajar, respirar, lo que ustedes, su cable a tierra, ¿no? Lo que Sí, ustedes claro. realmente los deja tranquilos y tratar de no tener ese tiempo de nerviosismo mirando el techo, tomando a veces alcohol o comiendo picadas. Gente que fuma y que tampoco es algo sí. o sea, uno no debería fumar y a la hora del partido su cable a tierra es el cigarrillo. Eso Exactamente, realmente claro. es todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Ayer, por ejemplo, antes del partido, que yo me suelo poner muy nervioso la previa de los partidos, estaba mirando una serie, bueno, que lo conté, volví a ver Ocupas, que no sé si es la mejor serie para estar tranquilo, pero a mí me tranquiliza. ¿En serio? Te distrae, claro. Sí, sí, me distrae. Y mi novia me decía, bueno, pero dale, ya empieza el partido. Hay que poner la previa, hay que estar en... Todavía sí, no. hay que estar en Todavía no, clima. que está relajado. Y después, al minuto empezó el partido, estaba así nervioso, pero me Claro. sirvió estar relajado antes. Bueno, pero también lo que pasa, por ejemplo, ayer, volviendo de acá, yo vivo en zona sur, entonces me volvía intentando tomarme el Roca estaba estallado de gente, obvio. los trenes no salían porque no cerraban las puertas, me subo al furgón y alguien dice... Me va a bajar la presión, hay que abrir la puerta, me va a bajar la presión. Y yo, no, todos queremos ir a ver el partido. Estaban todos tan ansiosos que ya la ansiedad te llevaba El a ambiente ese no punto. te ayuda. Claro. Hay situaciones que predisponen, ¿no? El Claro. calor, el encierro, a que uno le baje la presión y se desmaye, ¿no? Claro. Entonces, eso sumado al estrés, la taquicardia, las palpitaciones, la presión, es un combo que a veces es complicado. Vos que estuviste en el consultorio ayer hasta 10 minutos antes de que empiece el partido, ¿hubo algún cambio en tu dinámica o en tu diaria en cuanto a la cantidad de gente que fue o las consultas que recibiste ayer en particular? Bueno, no solo ayer, sino ya les diría desde Cabo Verde aumentó el número de gente Claro. que consultó a la guardia, sobre todo después del partido. Ah, mira. Antes del partido se vacía. Se Claro. vacía la guardia, se vacía consultorio, ni hablar si es programado, no estudios. La gente falta a veces porque dice, mira, la verdad que yo quiero Ya hacer está. la previa. Pero durante y después del partido, con Suiza, con Egipto, les diría, tuvimos 3 infartos que cayeron. Muchos con palpitaciones. Y ayer tuvimos, después del partido con Inglaterra, un infarto, un dolor de pecho, un desmayo, conocido como síncope, Sí. y una insuficiencia cardíaca que a veces cuando sube la presión y uno come la picada con sal, eso a veces descompensa los cuadros de insuficiencia cardíaca y terminan con falta de aire yendo a la guardia. Sí, eso a veces pasa. Por eso les decía que a veces son gente que ya tiene un predisponente y Claro. que se descompensa Claro. con esta situación de presión alta, taquicardia, comer mal, no tomar la medicación, porque a veces me olvido la medicación que no debería ocurrir, y a veces el alcohol que también dilata y hace que baje la presión y predispone también al desmayo. Entonces a veces se dan esos combos. Y a veces son personas que no tienen antecedentes conocidos, ¿sí? Claro. Porque después Que cuando no- lo vas a estudiar y haces un cateterismo, tiene 2 arterias tapadas. Terrible. Y es una persona que, bueno, nunca consultó, nunca conoció su colesterol, su presión, su glucemia. Por eso medicina preventiva siempre, ¿no? Un control anual. Uno siempre es mejor prevenir que tratar. Es algo que sabemos y que no lo hacemos muchas veces, a conciencia o no. Y bueno, es así, hay que consultar. O te dicen, mira, la verdad yo no quiero saber nada, mi papá se infartó a los 50. Bueno, eso es un antecedente heredofamiliar. no quiero saber Entonces, nada, qué feo con eso. más razón, tenés que hacerte controles antes de los 40 si tenés un antecedente familiar de un
padre con infarto joven. Sí, y además un cambio de mentalidad, ¿no? Perder el miedo a saber. Porque te dices, no, prefiero no enterarme. No, es que igual te va a pasar lo que te tenga que pasar, mejor saberlo, prevenirlo o tratarlo, que después entrar en un estado de emergencia. Sí, es peor porque encima Claro. consultás en la emergencia ya con el infarto en curso, Claro. con el riesgo de vida, ¿no? Tal cual. Y eso es otro tema. A veces el infarto no da tiempo. Uno dice, ¿cuál es la mortalidad del infarto? Y en el hospital es un 4-8%, en la Argentina, 8%. Y en tu casa puede ser un 40 o un 100%. ¿sí? Claro. Porque si uno no consulta, Claro. una arritmia grave y no llega al hospital, ¿no? Justo ayer uno de los infartos que fue después del partido consultó en otro centro, le hicieron un electrocardiograma, el electro mostraba que había una arteria tapada y se fue de alta voluntaria y consultó al IGUA. No. Obviamente cuando llegó lo estudiamos de urgencia, tenía una arteria con una obstrucción severa, se puso un stent, esto está bien, está perfecto, pero eso de llegar a un hospital e irte de alta voluntaria con un electro, con alteraciones y con dolor, eso no hay que hacer, ¿sí? Es un riesgo. Uno tiene que consultar y si ocurre en el partido ese dolor de pecho opresivo, 20 minutos le está durando, y bueno, hay que consultar. Sí, es así, digamos, el partido es Claro, un partido. tu vida, ¿sí? sí. El partido es un partido. Como lo dijo Scaloni, no deja, si bien muchos no lo tomaron como un partido, no deja de ser un partido, ¿no? No deja de ser un partido de fútbol. Es así, realmente. Leonardo, muchas gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Y como consejo máximo, hacerse los estudios, hacerse los chequeos anuales. Totalmente. Por lo menos. Hacerse los chequeos, beber con moderación, comer con moderación y las pautas de alarma. Si tenemos dolor de pecho, palpitaciones, digamos realmente un cuadro de falta de aire, consultemos. No importa que esté jugando Argentina, semifinal o final, consultemos. Hay que ver el Mundial, sí, obviamente, de la manera más segura y creo que esa es la manera. Leonardo Seoane, médico cardiólogo, jefe de recuperación cardiovascular del Instituto Cardiovascular de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. No, a ustedes. No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2020.